Muy buenos días para todos y muy bienvenidos a Marcela Cocina. Hoy vamos a preparar una deliciosa tarta de arándanos y frutillas. Te invito a visitar nuestra página de Instagram marcelacocina_ok para que puedas ver todas las recetas que vamos subiendo. Ahora sí, seguimos con la receta de hoy. Para hacer esta exquisita tarta vamos a utilizar harina común, polvo para hornear, huevo, maicena, leche, manteca, azúcar, esencia de vainilla, frutillas y arándanos. Aquí tengo separado un poquito más de azúcar y sal. Les recuerdo que los ingredientes los ven al final de cada video y en la descripción de los mismos. Así que comenzamos ya. Comenzamos poniendo la harina en un bol. Agregamos una cucharadita de polvo para hornear, una cucharadita escasa de sal, azúcar y vamos mezclando. Ahora con el cuchillo vamos raspando el trozo de manteca que tenemos. También la podemos cortar en trocitos. Seguimos mezclando para que se incorpore la harina con la manteca. Y ahora vamos a agregar unas gotitas de esencia de vainilla y luego un huevo. Y por último agregamos 2 cucharadas de leche. Una vez que se integraron bien los ingredientes, con la misma espátula, con un cortador, con lo que tengan, van a hacer estos movimientos que es para que quede bien granulado. Y así como está, lo vamos a poner en el freezer un ratito, unos 10 minutos más o menos. Vamos a ir encendiendo el horno en horno tradicional por 15 minutos a 180 grados. Mientras tenemos la masa en el freezer y encendemos el horno para que se vaya calentando, voy a ir cortando en mitades las frutillas. Y las voy a ir colocando en un bol. Voy a agregar los arándanos. Todo ya está bien lavado. Y agregamos azúcar y fécula de maíz. Y revolvemos. Aquí ya mantequé la fuente donde la voy a cocinar y ahora le voy a agregar harina. Aquí ya retiré la masa del freezer, ya se endureció un poquito, así que ahora vamos a cubrir toda la base. Una vez que cubrimos la base, con una espátula la apretamos pero apenas un poquito porque la idea es que la masa quede irregular y guardamos la otra mitad de la masa para cubrir. Ahora sí vamos a poner los frutos.
los acomodamos, los distribuimos bien. Y por último vamos poniendo la masa que nos quedó por arriba. Y así ya nos quedó listo para llevar al horno. Lo vamos a llevar a 180 grados y lo vamos a dejar hasta que veamos que se empieza a dorar. Ya lo he retirado del horno, estuvo justo 30 minutos de reloj. Ahora lo voy a dejar que se enfríe y recién después lo voy a cortar, pero se ve delicioso y el aroma está espectacular. Y aquí ya pueden ver 2 porciones cortadas de esta exquisita tarta. Espero que les haya gustado, que hagan esta receta y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.